Muy bien, vamos a abordar ahora el tema de la taxonomía del trauma por abuso sexual infantil. Y lo que vamos a ir realizando ahorita es ir realizando una clasificación, una organización que nos permita entender, digamos, las diferentes tipologías que se pueden presentar en los casos de abuso sexual, ¿no? Entonces vamos a revisar esta taxonomía. Vamos a revisar estos 5 tipos de trauma por abuso sexual, que los planteamos como el trauma por abuso sexual simple, el trauma por abuso sexual agudo, el trauma por abuso sexual crónico, el trauma por abuso sexual vincular y el trauma por abuso sexual extremo. Cabe mencionar que cada una de estas tipologías de trauma por abuso sexual pues va a suponer no solamente un cambio, una diferencia en cuanto a la naturaleza de la agresión, la naturaleza propiamente del estresor, en este caso sexual, sino que también va a suponer poder entender cómo la persona en las distintas etapas de desarrollo, cómo es que puede procesar este tipo de información y desde el punto de vista clínico, cuáles son las consecuencias que esto puede tener en el bienestar, en el desarrollo psicológico del niño o de la niña, ¿no? Por lo tanto, esta taxonomía puede ser bastante útil, básicamente para no meter en un mismo costal todo el tema del abuso sexual. Cuando uno habla de abuso sexual es importante tener en cuenta esta taxonomía. Por eso vamos a encontrarnos diferencias tan grandes cuando hablamos de abuso sexual en caso de niños o niñas, donde a lo mejor va a cambiar, va a haber una gran diferencia, por ejemplo, en cuanto al impacto o en cuanto a la respuesta frente al abuso. Y esto es porque la configuración del trauma va a ser distinta por distintas variables y distintas circunstancias, y eso es lo que nos permite de alguna forma describir esta taxonomía, ¿no? Entonces iniciamos con el trauma por abuso sexual simple. Se trata de un abuso sexual único en general o de baja frecuencia, o sea que se haya realizado pocas veces. En este caso no hay penetración, esto es, no hay violación, no hay una relación incestuosa con una persona que tenga algún tipo de parentesco, se da a una edad mayor de 7 años, esto es ya en una etapa de desarrollo donde el niño o la niña puede movilizar mayores recursos de afrontamiento, quizás tenga más capacidades para poder de alguna forma integrar, procesar este tipo de información. Obviamente va a depender mucho del contexto de desarrollo, en este caso de la ecología familiar, ¿no? Vamos a tener el trauma por abuso sexual agudo. Aquí ya nos encontramos con un abuso sexual único o igual de baja frecuencia que se lleva a cabo pocas veces. Aquí sí ya se caracteriza, aparte de tocamientos, va a haber penetración, esto es, hay violación, no es de tipo incestuoso y se da a una edad mayor de los 7 años. En el trauma, el tipo 3 es el trauma por abuso sexual crónico. Aquí ya hay un abuso sexual de alta frecuencia, abarcando más de una etapa de desarrollo, estamos hablando de años, ¿verdad? De inicio temprano o tardío, esto puede haber iniciado después del nacimiento, al año, a los 3 años de edad, o tardío, después de los 5 o 6 años de edad. Y aquí es por parte de un conocido, no incestuoso, puede ser un maestro, una maestra, un conserje, etcétera, alguien que no sea familiar, y puede haber o no penetración, ¿no? Aquí el tema más relevante es la cronicidad y el impacto que tiene a largo plazo durante el proceso de abuso. Tenemos, bueno, este tema del abuso sexual crónico no necesariamente tiene que ser por una sola persona, puede ser por varias personas, pueden ser compañeros de la escuela, pueden ser maestros, etcétera, pero aquí el elemento, digamos, más destacable es la cronicidad.
Después tenemos el trauma por abuso sexual vincular. Aquí ya sí tenemos un caso de abuso sexual de tipo incestuoso, de alta frecuencia. Estamos hablando de crónico vincular o de un evento único con o sin penetración. Aquí quizás el elemento más importante es el vínculo que se establece con el agresor. Esto es interesante porque muchas veces cuando empezamos a hablar con el tema de abuso sexual, muchas personas quieren saber si hubo penetración o no hubo penetración, como si el tema de la penetración fuera el único aspecto relevante en cuanto a la configuración del trauma. Y no, no necesariamente. Puede haber eventos de abuso sexual sin penetración y pueden ser altamente traumáticos, similar a un tipo de abuso sexual con penetración de tipo violento. Y esto es debido a que hay otro tipo de factores que inciden en el impacto traumático, como es la frecuencia, la edad, obviamente con ello los recursos que puede tener el niño o la niña, y un elemento muy importante es el tipo de vínculo que establece con el agresor o la agresora. Después tenemos el trauma por abuso sexual extremo. Aquí estamos hablando de un abuso sexual crónico, incestuoso o no, pero que es caracterizado por un alto nivel de sadismo que, aparte de involucrar la violación, puede involucrar prostitución, maltrato, explotación sexual u otro tipo de comportamientos o de agresiones inhumanas, ¿verdad?, que supongan fuertes lesiones a la integridad de la persona, incluyendo su identidad, incluyendo su integridad, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los 5 traumas que proponemos para poderlos diferenciar y poder entender cuáles son los factores más relevantes que intervienen en cada uno de ellos. Por supuesto, como ya lo dije anteriormente, el tema de la penetración o no es el único factor, sino que también la cronicidad, el tipo de agresión y el vínculo que se tiene con el agresor o la agresora. Por ejemplo, aquí podemos ver alguna diferenciación clínica de este tipo de abusos. Tenemos en la etapa de desarrollo, la exposición, esto es la frecuencia, la intensidad de esa experiencia en cuanto a malestar, sufrimiento, ansiedad, el tipo de abuso y la relación con el agresor, ¿no? Estos factores que tenemos aquí a la izquierda son muy relevantes y es lo que nos puede ayudar también en el proceso de clasificación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el trauma por abuso sexual simple, donde pues en la etapa de desarrollo es parcial, puede abarcar solamente una etapa de desarrollo. En exposición o la frecuencia es única o pocas veces, es de baja intensidad. Obviamente este tema de la intensidad va a variar mucho de acuerdo a la subjetividad del niño o de la niña, pero en general podemos hablar de una intensidad menor, ¿no? El tipo de abuso sexual puede ser indirecto, por ejemplo, desde la pornografía hasta los tocamientos. La relación con el agresor puede ser conocido o desconocido. En el caso del trauma por abuso sexual agudo, también nos encontramos con una etapas parciales de desarrollo, igual, en cuanto a la exposición es única o pocas veces. Aquí, por el tipo de abuso, que ya es violación, nos encontramos con una intensidad alta y la relación con el agresor puede ser desde conocido hasta desconocido. En el caso del TAS por abuso sexual crónico, ya se incluyen varias etapas de desarrollo, hay una mayor frecuencia en exposición, la intensidad puede variar de baja a mediana, puede incluir desde tocamientos hasta violación, y aquí normalmente es una figura familiar o una figura parental, ¿no? En el caso del abuso sexual vincular, las etapas de desarrollo es parcial hasta incluir varias etapas de desarrollo. La exposición es de poco a frecuente, la intensidad es de baja a mediana, dependiendo del tipo de abuso, que va desde tocamientos hasta la violación, y también
puede incluir a un familiar o una figura parental. En el caso del abuso sexual extremo, ya hablamos de varias etapas de desarrollo, alta frecuencia, alta intensidad, y va la violación acompañada de sadismo, y la relación con el agresor puede ser desde un desconocido hasta un familiar o una figura parental. Después tenemos aquí, digamos, el impacto clínico y los criterios que son importantes tener en cuenta. Entonces, en el caso del TAS simple, hay un impacto clínico bajo. Algunos criterios clínicos son el tema del contacto con la realidad queda intacta, no hay difusión de la identidad, no hay disociación, sin alteraciones estructurales en la organización de la personalidad y sin descompensaciones mórbidas, tampoco en la estructura del carácter, ¿no? En el caso del TAS agudo, sí hay un impacto clínico alto a corto plazo. Aquí el criterio es la realidad también queda intacta, con posible psicosis transitoria. Si hay disociación, puede ser primaria o secundaria. No hay alteraciones estructurales, esto es, no hay una alteración, digamos, de una estructura neurótica a una organización límite o una estructura psicótica. Y si hay descompensaciones mórbidas, por lo tanto va a haber presencia de diferentes tipos de síntomas, de trastornos psicológicos y físicos. En el caso del TAS crónico, hay un impacto clínico alto a mediano y a largo plazo. Aquí sí ya hay posible alteración de la realidad, con disociación primaria o secundaria parcial, posibles alteraciones estructurales tempranas, por ejemplo, ya estamos hablando de una posible organización límite de la personalidad, y con descompensaciones mórbidas, que pueden ir de moderadas a graves, ¿no? Aquí ya podemos estar hablando de un tipo de trastorno de estrés postraumático, y trastornos también en el desarrollo del niño o de la niña. En el caso del TAS vincular, aquí hay un impacto clínico alto, tanto a corto plazo como a largo plazo, y hay posible alteración de la realidad. Esto es, podemos hablar ya de una alteración estructural, tanto límite o con algunos rasgos psicóticos. Hay una disociación parcial, posibles alteraciones estructurales tempranas, en casos de organizaciones límites o tardías, en caso de episodios psicóticos en una estructura neurótica, o en el caso ya de algún tipo de organización o en una estructura psicótica durante la adolescencia, y sí llega a haber descompensaciones mórbidas. Esto es, estamos hablando no solamente de trastorno de estrés postraumático, sino de otro tipo de trastornos peritraumáticos, como puede ser trastornos de la alimentación, trastornos de la conducta, trastornos del sueño, trastornos en el estado de ánimo, trastornos de la personalidad, entre otros. Y finalmente el TAS extremo, que tiene un impacto clínico alto, tanto a corto como a largo plazo. Si hay una alteración de la realidad, hay una disociación total o disociación terciaria, y puede haber alteraciones estructurales tempranas o tardías, de acuerdo a qué edad haya iniciado el abuso, y puede haber descompensaciones mórbidas, agudas y crónicas, esto es prácticamente incapacitantes, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos de esta propuesta de taxonomía del abuso sexual. Ustedes podrán encontrar mayor información en uno de mis textos, que es, se los voy a compartir también en la plataforma, para que ustedes puedan revisar también toda esta información. Muy bien, y bueno, ya en unos momentos, el siguiente video, hablaremos sobre la etiología de los traumas sexuales, y también podremos entender un poco más todo este aspecto relacionado con el abuso sexual infantil.